Como bien sabéis, Evaristo no necesita presentación, es uno de nuestros imprescindibles y una persona con la que siempre podemos contar. No tengo que ver. Como todos sabemos, es ginecólogo. Me atrevo a decir que es uno de los más prestigiosos del campo de Gibraltar. Para mí, el mejor. Comenzó su carrera profesional en La Paz de Madrid. Tuvimos la gran suerte de que se viniera a nuestra tierra, a la suya. Ha ejercido tanto en La Línea como en Algeciras, llegando a ser director de ginecología y obstetricia del área sanitaria del campo de Gibraltar. En marzo de 2014 fue nombrado socio de honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y esto es un resumen muy breve de su trayectoria. Cuando le pregunté hace unos días que qué creía imprescindible que supiéramos de él, me dijo que quería una presentación muy sencilla, solo que destacara que es de San Roque y que es amigo. Especialmente, eso me lo destacó, amigo de mi marido desde su infancia. Me consta que es cierto, que es amigo, porque además de ser un gran facultativo, es una gran persona y efectivamente gran amigo de sus amigos. Ya ves, más corta y más sencilla la presentación, Evaristo, no ha podido ser, es lo que tú me dijiste que querías. Poquito. Así que no me queda más que darte las gracias, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar con tus palabras en este grupo, que es tu grupo, y aquí nos tienes, dispuesto a disfrutar de tu saber, y ya te he dicho, más breve y más concisa, imposible. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Junta Directiva de nuestra sociedad, amigos de la biblioteca, la gentileza que han tenido en invitarme. Lo agradezco mucho. Quiero empezar quizás poniendo un parche, que es que yo tengo más experiencia para hablarle a médicos, congresos, simposios y cosas de esas que dar conferencias de divulgación, que en eso pues mi experiencia es limitada. Pero intentaré, por lo menos no aburriros y no decepcionaros demasiado. Vamos a hablar del tema de la menstruación. Lo primero que a mí se me ocurrió cuando vosotras, en general, la Junta Directiva me dijiste que queremos que hable de la menstruación y de los mitos y esto. Digo, bueno, vamos a ver, yo sé cuál es la definición académica desde el punto de vista de la Academia de Medicina de lo que es la menstruación, a ver qué dice el diccionario. A ver qué dice el diccionario de menstruación. Fijaros, dice menstruación, acto de menstruar. Oiga, eso es como decir que matar el hecho de que te maten. Oiga, eso, una cosa que todos sabemos es que el término definir no puede constar en la definición, esto es obvio. Pero en el segundo dice, bueno, ¿cómo es que pone menstruar? Menstruar, evacuar el menstruo. Oiga, y el menstruo. Total, que cuando llegas a la cuarta acepción, a la cuarta, dice, sangre procedente de la matriz que todos los meses evacúan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos animales. Bueno, ahí no acierta ni una, eso está mal todo. Primero, la menstruación no es sangre, no es sangre. Una herida que tiene sangre, la sangre no es la herida. La herida, hay algo que está por debajo de la sangre. ¿Me explico? La menstruación no es la sangre, la menstruación es otra cosa, que luego veremos, que es la expulsión del endometrio. Espero que todo el mundo lo entienda. Lo que pasa es que la expulsión del endometrio, la mayor parte de las veces, se acompaña de sangre, pero no siempre. Hay una cosa que se llama la criptomenorrea, en la cual la mujer expulsa el endometrio y no sangra. Y eso es una cosa tan normal como que, por ejemplo, aquí en San Roque hay algunos casos que yo he diagnosticado y que antes parecía que eran cosas patológicas y que algunas de ellas son personas que vosotros todos conocéis y la cruzáis por la calle. Aunque esa información no se da porque los médicos tenemos que hacer el secreto profesional, como es natural. ¿Procede de la matriz o del útero? Sí, pero que todas las mujeres, oigan, todas las mujeres, no. Estoy seguro que yo miro aquí muchas que no tienen la regla. Luego todas las mujeres, no. Algunas mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres, entre los 13 años y los 49, 50. Pero esos son 37 o 38 años. Y eso teniendo en cuenta que la perspectiva de vida de la mujer hoy es de 90 años, es la tercera parte de la vida. Oiga, la tercera parte.
luego no es que evacúen todos los meses, todas las mujeres, eso no es verdad. Y las hembras de ciertos animales, pues relativamente, eso también que es un poco error. Porque la menstruación, para que haya menstruación, tiene una cosa que se llama el ciclo menstrual, que luego lo vamos a explicar. Lo que pasa es que hay algunos animales que no tienen ciclos menstruales, tienen ciclos estruales, como por ejemplo los perros. Y así como el ciclo lo vamos a explicar, el ciclo femenino, en los perros, por ejemplo, y en otros muchos animales, hay un ciclo que tiene 3 fases, que se llama anestro, proestro y estro. El anestro es que la perla no tiene estrógeno y el perro ni la mira. En el proestro empieza a tener estrógeno y el perro cada vez la mira más, y cuando está en el estro es cuando se queda pegado, por decirlo, cuando se reproduce. Y entonces a veces mancha un poquito de suero, pero nunca sangre. De modo que esto denota que la menstruación es una cosa que todavía en el siglo XXI, todavía en una sociedad desarrollada, donde las mujeres ya son, por lo menos en nuestra sociedad, tan libres como los hombres, ¿verdad? Que cobran un poco menos, pero hoy día cualquier mujer puede llegar a cualquier cosa. Hoy, esto es verdad, ¿no? Espero que no haya dado ninguna ultra feminista que diga que estoy diciendo una barbaridad, pero hoy día, pues mujeres catedráticas en el tribunal de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo, existe esa cosa oculta. Todo eso, obviamente, es producto de la historia de la cultura o de la incultura. Son prejuicios derivados, especialmente dirigidos a los chicos jóvenes, estudiantes que han venido. La historia de la humanidad, por lo menos del Homo sapiens, por lo menos, pues tiene una fase de organización social que es el salvajismo. Es el salvajismo. El salvajismo, otro que se llama la barbarie y otro que se llama la civilización. Si luego habría que añadir una más que diga la de la gilipollez, que cuando ya todos volvamos majaretas con las manguilitas, no lo sabemos todavía. Pero en la primera fase del salvajismo, la gente no conoce la agricultura, la gente no conoce la ganadería y la gente se dedica a recolectar y a cazar, a matar animales y a coger frutos del campo para comer. Y ahí la sociedad está organizada de una forma que se llama gens, o organización gentilicia, o genómica, o genética, algo relacionado a los genes. Porque son grupos humanos que son una familia, todos están relacionados con todos. En esa sociedad, normalmente el sexo es también salvaje, entonces pues cada uno lo hace cuando puede y quiere y cuando le dejan los otros. Y en general, la gente no sabe quién es su padre, en cambio la gente sí sabe quién es su madre, obviamente. El hecho de que en esa sociedad salvaje la mujer reconozca a su hijo y el hijo hace que la mujer tenga un cierto papel social de respeto que luego pierde en los años posteriores. En esa época, cuando la mujer tenía que acompañar al hombre en la guerra, poco a poco, y no se sabe exactamente si en la época de salvajismo, de barbarie, empezó a ocurrir que alguna gente se daba cuenta que algunos animales salvajes a los que ya había que acercarse más para cazarlos, tenían un olfato extraordinario. Hay algunos animales como los elefantes, vamos a decir que tienen un olfato extraordinario. Y luego no sé si sabéis, pero por ejemplo unas gotas de sangre en medio de la bahía trae un tiburón desde no sé dónde. Es decir, hay animales salvajes que tienen un olfato extraordinario. Y esos animales eran capaces de oler la sangre menstrual de algunas de las mujeres que acompañaban a los hombres a la cacería. Y eso fue que empezara a resignarse y a decir, esto malo, mejor esta que no venga, y empezó en ese momento, entre la etapa de salvajismo y de barbarie, a pensar los varones que la mujer en algunos momentos era un peligro porque podía despertar los instintos agresivos a otros animales si los descubrían antes de matar. Bien, todo eso
lo sabemos, ¿no? Esto también va dirigido a los estudiantes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues en realidad, de esas cosas es muy difícil, es decir, de excavaciones arqueológicas, es muy difícil deducir el comportamiento social de la gente. Entonces, ¿cómo se deduce eso? Pues mira, se deduce, también es algo de lo cual hablaremos ahora. En general, los filósofos materialistas creen, o creemos, que las condiciones materiales modifican el comportamiento de las personas. Dicho de otra manera, mientras no se ha inventado el avión no se pueden hacer viajes aéreos. Esto parece una perogrullada, pero esto ha sido motivo de largas discusiones a lo largo de la historia y de la cultura. Entonces hay algunos países en el mundo, por ejemplo, o lugares en el mundo, no países, como por ejemplo pues, en Java, en Borneo, en Sumatra, en algunas zonas de Nueva Zelanda, algunas zonas de Australia, etcétera, donde todavía hay pueblos, no digamos en Brasil, donde no hay pueblos todavía descubiertos, que hay gente que todavía no ha inventado la rueda, es decir, que están todavía en un periodo muy antiguo social. Y esa gente tiene este tipo de problemática, es decir, que si la mujer espanta la cacería, que si tal y que cual. Por eso sabemos que probablemente en lo largo de la noche de la historia, probablemente en la Edad Media y en relación con la cacería, fue cuando empezaron los primeros prejuicios con respecto a la menstruación. Quizá los estudios más importantes que ha habido en este tema, pues lo hizo un antropólogo que se llama Morgan, que estudió a los indios cherokees en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Y entonces, pues, los cherokees estaban en la fase de barbarie, pues todavía tampoco habían inventado la rueda. Y entonces la familia ya empezaba a dejar de ser nómada. Durante el salvajismo, la gente pues va de un sitio para otro, cuando se acaba la fruta tiene que ir a otro sitio a buscar fruta, como le pasa también a algunas tribus de monos. Y cuando se acaba la cacería, es otro sitio a buscar caza. En cambio, cuando se abandona el salvajismo, ya la gente empieza a tener sus animales que guardan y engordan, necesitan un espacio donde guardarlo y también una tierra que labrar. Y entonces, por esa razón, que en general pues, se liga que esa fase de la cultura o de la organización social, esa fase de la organización social está íntimamente ligada a la aparición del territorio privado, de la población privada, esto es mío y tal. Y como consecuencia de eso, si este terreno es mío, y esta cabra es mía, y estas patatas son mías, necesito saber quiénes son mis hijos también, y necesito por lo tanto que mi mujer sea exclusivamente mía. Ese apropiarse de la mujer como un objeto más, pues es un paso más en la historia de la sumisión de la mujer al hombre. Bueno, más o menos, después de esta introducción, que está un poco dedicado a los estudiantes, porque, bueno, llegamos a la organización social en el siglo V. El siglo V, me parece que habéis estudiado algo de historia, ¿no? De Grecia, algo habéis estudiado. El siglo V es el siglo de Pericles, sabéis que es el siglo del máximo esplendor cultural de la historia de la humanidad. Seguramente no ha habido un siglo en el que haya gente más inteligente, gente... Bueno, ahí estaba Sócrates, estaba Platón. Al final del siglo V estaba también Aristóteles, acabó con el siglo IV. Ahí estaban Sófocles, Esquilo, Eurípides, en la arquitectura, digamos, en la escultura, Mirón, Fidia. No ha habido un momento de la humanidad en que haya habido más cultura que en el siglo V en Grecia. Bueno, pues, y esto ahora se entenderá por qué explico esto, sobre todo para los chicos jóvenes. En ese momento la filosofía estaba dividida en dos grandes ramas, y cada una de esas ramas filosóficas sustentaba o alimentaba un tipo de medicina completamente diferente.
Por una parte estaban lo que llamamos filósofos idealistas. El filósofo idealista por excelencia es Sócrates, pero como Sócrates no escribió nada y todo lo escribió su alumno, que era Platón, pues es Platón. Básicamente, pues Platón pensaba que desde arriba venían las ideas, y aquí está la idea del bien, esta es la idea del mal, esta es la idea de la avaricia. Si yo cojo la idea del bien, soy bueno. Si cojo la del mal, soy malo. Y si cojo la idea de la avaricia, soy avaro. Bueno, es una forma de ver las cosas. Esa idea, esa filosofía idealista, la heredó Aristóteles. Y como Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, y Alejandro Magno vivió 100 años más tarde que esto, en el siglo IV, pues se ha llamado filosofía alejandrina a eso, aunque esos eran anteriores a Alejandro Magno. Bien, en cambio, había otra escuela filosófica que era la escuela materialista, que tiene mucha importancia para nosotros. La escuela materialista estaba liderada sobre todo por Demócrito de Abdera. Abdera es una ciudad que está aquí, esto es Tracia, bueno, una fase de la historia de la Tracia o Macedonia Oriental. Y ahí vivía Demócrito. Aunque tenía muchísima relación con todo el mar Egeo, como era como una gran calle, ¿no? Y me parece que es importantísimo tener en cuenta quién era Demócrito. Demócrito fue el que inventó el átomo, el que descubrió el átomo, o el que describió el átomo. Claro, descubrirlo no había en ese momento, pero describió qué es el átomo. Es decir, a él se le ocurrió que si yo cojo cualquier materia, la parto en dos, luego en cuatro, cada vez más pequeño, llega un momento en que hay algo que ya es indivisible. Eso que es indivisible se llama átomo. Y Demócrito dijo que todo estaba compuesto de átomos y vacío. La filosofía materialista, que se inventó 500 años antes de Jesucristo, ya decía que todo está compuesto de una mezcla de átomos y vacío. ¿Qué pasa si los átomos están todos muy pegados, Pues aquello seguramente es una de las formas de la materia, sólido, probablemente. Si los átomos están un poquito más sueltos, como aquello se mueve, conserva su volumen pero no su forma, pues es un líquido. Y si en cambio los átomos están muy separados y no conservan ni la forma ni el espacio porque se expande, pues aquello es un gas. Entonces Demócrito describió la teoría atómica. Fijaros qué importante es hoy, para entender cualquier cosa, el átomo. Prueba dijo que todo estaba compuesto, los átomos formaban básicamente 4 elementos. Y esos 4 elementos eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esos son los 4 elementos. Y todo lo que hay es una mezcla de esas cosas. Si tiene más agua, pues está más húmedo y más foco. Si tiene más fuego, está más caliente, etcétera, etcétera. Bueno, los 4 elementos ya sabemos que no son 4. Como vosotros estáis estudiando química, sabéis la tabla periódica de Mendeleev, pues no sé cuántos son ahora. Cuando yo era estudiante eran 100 y pico, ahora no sé por cuánto va, porque hayan metido los elementos radiactivos, las tierras raras, y ahora son muchísimos más. Pero fijaros qué importancia es esto. Y Demócrito decía, no, mire usted, los átomos forman los elementos forman la materia forman los seres, las personas, los animales, y los seres son los que a través de su cerebro crean una idea, hacen una idea, y la maldad existe porque yo soy malo y no lo contrario. No sé si entendéis el matiz. ¿Lo entendéis? ¿Sí? La bondad existe porque hay personas buenas. Si no es bueno, pues esto es muy importante. Porque esta filosofía inspiró la filosofía de Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos es el médico más importante también que ha habido en la historia. Parece mentira la cantidad de gente importante que nos estamos tropezando. Pero sabéis que todavía hoy, 2500 años después, hacemos el juramento hipocrático. Hacemos el juramento hipocrático. Bueno,
la filosofía, la medicina sustentada en la filosofía idealista es una filosofía que está completamente... Oh, esto está... A ver por qué... Ah, no, es que también... La filosofía idealista sustenta la medicina teúrgica. La medicina teúrgica. ¿Y la medicina teúrgica eso qué es? Bueno, ya sabéis que teo es Dios, teología. La medicina teúrgica es una medicina en la cual Dios y los dioses están implicados. ¿No? Está enfermo porque Dios le ha mandado la enfermedad, es porque Dios ha dicho que es tal, y tal. El hecho es que es verdad que luego los que creen en Dios en general le dan las gracias porque lo curan, pero le echan la culpa de que lo enfermen, pero es una paradoja. Pero la medicina teúrgica, pues en ese momento era la más extendida. Y tuvo que venir Hipócrates de Kos. Kos es esta isla que hay aquí, esta es la isla de Kos. Ya digo que estamos todos moviéndonos alrededor del mar Egeo. Fijaros qué personajes. Demócrito era maestro de Hipócrates, por lo tanto Hipócrates mamó aquellas enseñanzas y vio que los elementos esos formaban el cuerpo humano y se mezclaban de forma líquida formando 4 humores en el cuerpo. Los 4 humores se corresponden aproximadamente con los elementos. Y esos 4 humores son la bilis amarilla, que está en el hígado, la bilis negra, que está en el bazo fundamentalmente, la sangre, que está por el cuerpo, y lo que se llama la pituita, o se llama los líquidos blancos en general. Hay un término mejor para eso. Bueno, dejamos. Si en una persona el equilibrio de los 4 humores, de la sangre, de la bilis amarilla, de la bilis negra y de la flema, ese equilibrio hace lo que se llama la fisis. La fisis es la salud. La salud es el equilibrio entre todos los humores de mi cuerpo. Todavía hoy pensamos eso. Si estoy en equilibrio, mi cuerpo está en equilibrio, probablemente estoy sano. Y si hay algo desequilibrado, seguramente algo no funciona bien. Bien, cuando domina la sangre, soy sanguíneo. Si domina la bilis, soy colérico. Si domina la bilis negra, soy melancólico. Y si no, soy flemático. Si domina la flema, los líquidos blancos, ¿no? Soy flemático. Bien, pues eso es la base de la medicina de Hipócrates. Quitó a Dios y a los dioses de la medicina e hizo interpretaciones, inventó la historia clínica, por ejemplo. Hasta entonces pues se iba al templo, se rezaba o se invocaba, pues este hombre, la historia clínica, cómo se toma el pulso, cuál es la temperatura, cuál se oye cuando se pega la oreja, es decir, le dio una base científica a la medicina. Pero claro, como es natural, los conocimientos en ese momento son limitados, esto es lógico. Y no solamente eso, sino que además de ser limitado, muchas veces está lleno de prejuicios porque la propia sociedad te impone prejuicios. Si hoy día nos imponen prejuicios, cielo santo del alma, si hoy día cuando recibimos información de cualquier cosa, y no quiero acordarme de la guerra, solamente si oye información de un lado, exclusivamente de uno, que a lo mejor me lleva la razón, yo no lo sé, pero se impide absolutamente que haya una información, no, ya no hablo de la guerra, digo en general en la sociedad en que vivimos, que haya una información objetiva. Pues imaginemos qué pasaría en ese momento. Entonces, claro, Hipócrates, una de las cosas que observó es que la mujer, ¿os acordáis de los 4 componentes? ¿No? El agua, el fuego, el aire, la tierra. La mujer tenía un poquito más de fuego de lo normal. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la mujer está más caliente que el hombre. La mujer está más caliente que el hombre. Pues sí, la mujer está más caliente que el hombre. La mujer, especialmente en la segunda fase del ciclo, es decir, de la fase que da de la duración a la regla, tiene entre medio y 1 grado más de temperatura en el cuerpo. Seguramente algunas de las personas que hay aquí, si alguna vez
se han hecho un estudio de infertilidad o algo de eso, pues se hace la curva de temperatura basal, se pone un termómetro alto, y efectivamente la mujer tiene la temperatura corporal más alta que el hombre. Por término medio se necesita media aritmética, sino en determinada fase del ciclo. Y entonces pensó Hipócrates que al tener más calor, algo hervía en el cuerpo. Y ese fuego, ese hervor permanente, tenía que producir un residuo, y ese residuo es el que se expulsaba mensualmente por los genitales. Muy ingenioso, pero claro, eso ha sido fuente de gran parte de los prejuicios de la regla como algo negativo, residuo, excremento, yo no sé, todo lo negativo que hay. Bien, pues además, como resulta que en esa época Aristóteles pues fue el gran filósofo que luego transmitió los pensamientos de toda su área a la posteridad, eso encarzó luego con la tradición de Santo Tomás de Aquino, y con eso pues por ahí vinieron un poco los tiros, de modo que a pesar de que Hipócrates de Cos era un médico materialista, que es el padre de la medicina, que fue el primer médico científico, digo, mire usted, olvidémonos de la teurgia, de la intervención de Dios. No sé si decir una cosa, pero bueno, voy a decirlo. La teurgia todavía no se ha eliminado, ¿no? Yo todavía he visto, y no hace mucho, pues alguna persona que ha operado un cáncer detrás del paso de un paso, no voy a decir ni cuándo ni dónde, pero más de una vez lo he visto eso, ¿no? Y digo, joder, pues, no sé qué ha tenido que ver. Bueno, sin duda ninguna todavía, si uno va a la iglesia encuentra que hay esbotos allí donde hay brazos, piernas, tal, como si Dios tuviera algo que ver con eso. Yo francamente creo que no tiene nada que ver con eso. No estoy diciendo que crea o no crea en Dios, lo que estoy seguro de que Dios no intervendría en ese tipo de cosas, y si interviniera en un sentido tendría que intervenir también en el otro. Bien. Esas historias de la menstruación como un residuo, algo que hay que echar, pues algunos pensaron, uy, cuando la mujer se queda embarazada, ¿y qué pasa con eso? Bueno, muy curioso. Pues eso, ese sobrante, esta materia, esta masa que sobra, es de donde se forma el nuevo ser humano. Y el semen que pinta, pues el semen es como un fermento, algo como cuando cogemos la leche y le ponemos el cuajo para que se cuaje y se forme el requesón, pues igual, y ya está. Y eso, para eso era la regla y para eso valía. Yo creo que es muy sencilla. Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I después de Jesucristo, y que tiene escrito una historia natural, que tiene 30 y tantos tomos y tal, también le dedica a la menstruación, cosas, entre otras cosas dice que la menstruación es una de las sustancias más potentes que hay en el mundo. No solamente por lo positivo, porque es la materia de la cual se fabrica el ser humano, sino también por el negativo. Porque si una mujer con la regla entra en una bodega, el vino se avinagra. Y si entra a un huerto, se chuchurre en las judías. Y bueno, yo no sé cuántas barbaridades más dice Plinio el Viejo, que no lo sabía. De modo que es lógico que esas ideas fueran recogidas por las religiones, las grandes religiones. ¿Sabéis? Las tres grandes religiones monoteístas del mundo son la más antigua, el judaísmo, la más moderna, el Islam. Bueno, el Talmud, aunque es muy antiguo, la verdad es que la primera edición escrita del Talmud data del siglo II después de Jesucristo. La tradición oral es muchísimo más antigua que el cristianismo. Y fíjate, dice ahí, una mujer menstruante es impura por 7 días y tiene que realizar un ritual de impureza aun si ella sangra por menos de 7 días. Y un hombre que cohabita con una mujer menstruante merece una pena de muerte celestial y es azotado por derecho rabínico. Eso dice el Talmud. Naturalmente, la tradición cristiana, por supuesto, la primera vez que hubo una condena escrita y explícita de la mujer menstruante fue en el concilio de
del concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue en el año 325 después de Jesucristo. Y ahí se dijo que la mujer que tuviera una menstruación no podía entrar en la iglesia, porque si no lo echaba a perder todo, ¿no? Sencillamente. Del Islam de esto ni hablado, vamos. El que tenga relaciones una mujer con la regla se le cae la picha, vamos, esto es seguro, eso es todavía peor que lo nuestro. Bueno, si lo nuestro es algo. Bueno, y todas esas ideas negativas, nefastas de la regla, supersticiosas, etcétera, llegaron pues hasta el siglo XVI, el siglo de oro español. Carlos I o Carlos V de Alemania y de España y Felipe II. Entonces, pues como sabéis, soy tan aficionado a decir la gente de simpatía imperial, pues todo el imperio no se ponía el sol, siempre había sol, porque o estaba el sol en Europa, o estaba en América, o estaba en Filipinas, pero también en Australia, porque Australia se llama Australia por la Casa de Austria, porque es descubierto por españoles, como sabéis. Y en Estados Unidos por lo menos la mitad de América del Norte, por encima de México. Entonces todas esas ideas, como además se convirtieron en los paladines del cristianismo, todas esas ideas negativas pues se expandieron por todo el mundo, hasta tal punto que la propia, hasta tal punto que claro, el hombre es el sol, el imperio solar, y la mujer que es pues, la luna, que cambia, y una vez está con la cara grande, otra pequeña, no tiene luz propia, si no se refleja como oscurece, etcétera, etcétera. Y hasta tal punto que la palabra en francés o en inglés menstruation, en francés la menstruación, todos derivan del español, curiosamente, de la palabra española menstruación, que a su vez deriva del latín y del griego. Mene y men son dos palabras griegas, una significa mes y otra mes lunar. Y claro, como ya hemos dicho, gran importancia desde Grecia hasta todo esto la tuvo fundamentalmente Aristóteles. Algunos manuales muy famosos y muy importantes en la historia de la medicina, pues moderna, como el manual Mer, reconocen claramente que la palabra menstruación es una palabra española para todo el mundo. La palabra y lo que significan las palabras, obviamente. Bueno, y así estuvimos hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que una médica judía, Putnam Jacobi, pues hizo una cosa muy sencilla: vamos a coger a las mujeres, vamos a hacer un análisis de sangre, vamos a hacerle glucosa, urea, creatinina, vamos a tomarle el pulso, la tensión, vamos a tomar la temperatura, vamos a hacer todo lo que se le puede hacer a alguien, y llegó a una conclusión que todos sabemos, que la menstruación es normal y que no se deteriora para nada las características de la persona. Ya sé que algunos dirán, sí, pero yo tengo una regla muy enorme, es muy ácida. Oiga, estamos hablando de la menstruación normal, como andar es normal, pero si estoy cojo no puedo andar, claro, estamos hablando de la menstruación mortal. La menstruación normal supone un acto completamente fisiológico en la vida de la mujer, que no tiene absolutamente ninguna trascendencia y ninguna limitación. Otra cosa es que a las deportistas de élite se le corte la regla, pero eso es otra cuestión. Eso forma parte ya del tema de la patología y no de la fisiología. Bueno, como feministas ha habido siempre, de uno u otro pelaje, de una u otra forma, ha habido gente. Tú me hablabas, efectivamente, he visto la pintora mexicana que hace cuadros con su sangre menstrual, pero he visto otras muchas cosas, ¿eh? Vimos una vez en el hogar Soyeric, ¿te acuerdas? Con sangre, y yo no sé si había sangre menstrual, pero sí, efectivamente. Y algunos de esos han hablado de la sangre como una flor, es decir, oiga, una compresa blanca, una mancha roja, eso es una flor, eso es una rosa roja, para ensalzar un poco todo lo denigrado que estaba la idea de la menstruación. Entonces tenemos, por una parte, la luna, oiga, que la luna influye en la regla. ¿Influye en la regla la luna? ¿Influye o no influye? No influye, evidentemente no influye. Hay mujeres que tienen la regla el día de luna llena y además cambian, ni siquiera
Si influyera, pues seguramente la tendría siempre el día de luna nueva, ¿no? Así que, no, porque eso cambia completamente, no influye. La idea de que influye es también una idea antigua, que también deriva fundamentalmente de Hipócrates también. ¿Por qué? Oiga, a ver, si hemos dicho que el cuerpo humano está lleno de humores y sabemos que la luna sí que influye sobre los líquidos. Claro, la luna cuando trae el mar hace que la marea suba y cuando no hace que baja. Es decir, la luna influye en los movimientos de los líquidos. Pues pensó que lo mismo que influía en los líquidos del mar, influye en los líquidos de las mujeres. Pues toda esa influencia de la luna, el concepto de veneno, el concepto contrario de que todo es maravilloso y tal. Bueno, pues tengo un amigo muy beato que dice que la regla, lo dice en serio, es ginecólogo. Bueno, no es de por aquí, que lo conocí por ahí, pero decía que la menstruación es el llanto del útero por no haberse quedado embarazado. Claro, era muy conservador. De modo que, ahora si queréis que hablemos un poquito de la... No sé si a vosotros hace muy aburrido el asunto, a vosotros. Es que a mí me interesáis mucho vosotros. Y bueno, me interesa todo, por supuesto, el respeto. Me interesa con amigos, compañeros, etcétera. Ya sé que esto, de muchas de las cosas que yo he dicho las saben ellos mucho mejor que yo. En cambio de esto, no, pero yo no sé qué profundidad hablar de esto, pero si queréis que demos un repasito corto a lo que de verdad es la menstruación, un repasito corto, ¿vale? Venga. Durante cierto tiempo, yo diría que pues, desde que se inventó la ginecología hasta no hace mucho tiempo, y no hace mucho tiempo que yo he vivido esa fase e incluso tomo parte en ello, se ha venido a considerar a la mujer, por parte de los ginecólogos, como un aparato genital con patas. Eso es una mujer. Cuando la mujer llegaba a la consulta, ni siquiera se le miraba la cara, ni siquiera se le tomaba la atención, ni siquiera se le exploraba nada de nada. Ponga aquí una pierna, aquí otra aquí, que yo voy a lo que voy, y ya está. Bueno, tuvimos que hacer una campaña, eso coincidió, yo estoy especialmente sensibilizado con esas cosas, aunque no... Bueno, en fin... Bueno, yo fui uno de los que participó en intentar modificar esas cosas y que la mujer sea algo más que un aparato genital con patas, pero incluso desde el punto de vista anatómico, no ya desde el punto de vista de la consideración como paciente, sino incluso desde el punto de vista puramente anatómico. El aparato genital no es solo lo que la mujer tiene entre las piernas y un poquito más arriba, o sea, la parte baja del abdomen. No es solo eso, también es, y sobre todo, probablemente muy importante, el encéfalo, el cerebro, el hipotálamo y una glándula que hay ahí abajo, que luego veremos, que se llama la hipófisis. La hipófisis. Voy a pasar muy rapidito. Luego, por todo el cuerpo, en todas las células del cuerpo, las hormonas sexuales. Es decir, no es solamente el útero, sino también el cerebro, ¿no? Y también en todo el cuerpo está lleno de hormonas sexuales, todo. ¿Sabéis lo que es una hormona vosotros? ¿Tenéis una idea más o menos? No le voy a preguntar a nadie, no voy a poner un compromiso a nadie. Ya sé que a nadie le gusta que me pregunten, ¿no? ¿Y ya tenéis más o menos? Bueno, una hormona es una sustancia química que se produce en un determinado lugar. Se produce en una parte del cuerpo, se vierte a la sangre, circula por la sangre y va hasta un sitio que se llama la célula diana, bueno, el órgano diana. Y ahí ejerce su efecto. Es decir, aquí se sintetiza la hormona, pero ahí la hormona no hace nada. Se echa la sangre. Por la sangre circula y cuando llega a donde tiene que llegar, ahí hace el efecto que tenga que hacer. Es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, sabemos, por si alguien aquí es biólogo,
que también hay hormonas paracrinas y también hay hormonas autocrinas, pero las hormonas, estos son las hormonas. Pues bien, la glándula más importante de las hormonas del cuerpo entero es la hipófisis. ¿Qué es eso que hay aquí? La hipófisis es como un garbancito de pequeño, es muy pequeño, y está debajo del cráneo, debajo del encéfalo. Está fijado en el centro geométrico de toda la cabeza. Seguramente no hay una cosa que esté más en el centro de la cabeza. Eso es un inconveniente, porque eso hace que sea muy difícil tratar u operar los tumores y las cosas que ocurren por ese lugar, ¿no? Y eso es un grave problema. Pues la hipófisis es como un garbancito, nada más que una garbancita. Es la principal fábrica de hormonas. La hipófisis segrega hormonas que controlan el funcionamiento de las suprarrenales. Las suprarrenales están encima de los riñones, donde se produce el cortisol, la cortisona, todas esas cosas, ¿no? Bien, también se produce la TSH, seguro que aquí hay más de una persona que se hace una TSH de vez en cuando, porque la TSH es la hormona que controla el funcionamiento del tiroides, es decir, la hormona se produce aquí, va por la sangre y llega al tiroides y actúa en el tiroides y hace que el tiroides acelere o frene y segregue más o menos hormonas tiroideas. Hay otra que es la GH, la GH quiere decir la growth hormone, o sea, la hormona del crecimiento que actúa sobre los huesos, y luego las hormonas del ovario, que son dos, la FSH y la LH. Bueno, ahora hablaremos de eso. Bueno, esto es un poquito un esquema de cómo funcionaría el aparato genital. El cerebro, el encéfalo, el cerebro, la parte más externa, puede influir aquí en una zona que se llama el hipotálamo, y eso regula la hipófisis. Y la hipófisis, con respecto al aparato genital, produce dos hormonas, no sé si importa mucho el nombre, como hemos dicho que es muy ligerito. Una se llama FSH quiere decir Follicle Stimulating Hormone, quiere decir hormona que estimula el folículo, y otra que se llama LH, que quiere decir hormona luteinizante. Y esas hormonas controlan el funcionamiento del ovario, ¿vale? Funcionan el funcionamiento del ovario. Bueno, como vamos a hablar un poquito de esto, pues un poquito, el aparato genital, ya sabéis, la vulva son los genitales externos, ahí está el introito vaginal, aquí llegamos a la vagina, aquí está el cuerpo, el útero. El útero lo hemos cortado aquí para que se vea cómo es por dentro. El útero es un músculo hueco que tiene la forma de una pera y tiene dentro una cavidad que es donde se desarrolla el feto. Por ahí hay un agujerito que conduce a una trompa que va hasta el ovario. Y por aquí hay otro agujerito que va a la otra trompa que va hasta el ovario. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí hemos hecho otro corte para que se vea mejor. Esto sería la vagina, que está cortada. Este sería el cuello del útero, este es el orificio del cuello del útero, este es el cuerpo del útero, y esto es la trompa y el ovario, la otra trompa y el ovario. Bueno, había dicho que en la hipófisis se crean dos hormonas, ¿no? Dos. Pues una hormona, que se llama la FSH, lo que hace es que en el ovario hay una serie de quistecitos muy pequeñitos, cuando son muy pequeños, pues mide una pícara, pero que cada mes empieza a crecer, a crecer, a crecer. Yo a muchas personas que no tienen un nivel cultural muy alto y tengo que hablar con palabras que entiendan, le digo, el folículo es como una uvita, igual que una uvita, es como una uvita, pero dentro, en vez de tener 6 o 7 pepitas, tiene solamente una sola pepita. Pues la pepita es el óvulo es la célula que vale para reproducirse la mujer, sí, lo sabéis eso, ¿no? Y el espermatozoide es el hombre, bien. Pues esa hormona hace que el folículo vaya aumentando, primero muy chiquitito, aumentando un poquito más, cada vez más, llega un momento que se forma ya casi como una uva de 1 centímetro, aquí una uva de 1,5 centímetros, y cuando mide 2 centímetros, o sea, llega a ser así de gordo, o sea, incluso eso lo vemos,
en la ecografía se ve, bueno, un folículo de 2 centímetros. Señora, usted va a ovular mañana, tenga cuidado si tiene relaciones sexuales y no quiere, y si quiere, pues tenga relaciones sexuales esta noche. Pues esto lo llegamos a ver en la ecografía, ¿no? El folículo cuando mide 2 centímetros, ¡paf!, explota, se rompe y suelta el óvulo. Ya sabéis cómo se llama esto, ¿no? Vosotros sí lo sabéis, ¿no? Las chicas sí lo sabéis, ¿no? ¿O no? La ovulación, eso, la ovulación. Pues tiene lugar la ovulación. Donde tiene lugar la ovulación, como se ha roto la superficie del folículo, pues ahí se forma un coágulo de sangre, ¿lo veis? Esto es un coagulito de sangre. Y ese coágulo de sangre poco a poco va siendo desplazado por una grasa amarillenta. Esa glándula amarillenta es una grasa amarilla que segrega una hormona que se llama progesterona, pues se llama el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, porque en latín amarillo se dice lúteo. Entonces, resumen del ciclo menstrual en el ovario. ¿Qué pasa en el ovario? Bueno, que la hipófisis de la mujer empieza a segregar una hormona que se llama FSH, que quiere decir hormona estimulante del folículo. Y el folículo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando llega a tener 2 centímetros, explota, suelta el óvulo en la ovulación. En la ovulación, un coágulo de sangre se va sustituyendo por una grasa amarilla y se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Vale? Es muy sencillo, en realidad. Bueno, es muy complejo comparado con el funcionamiento de un hombre, pero en realidad tampoco es tan complicado. Pues el cuerpo amarillo segrega una hormona que se llama progesterona. El cuerpo amarillo tiene una característica que es que dura 14 días. La apoptosis en medicina es la muerte programada, como le pasa a los móviles. La apoptosis es que a los 14 días esas células se mueren. Entonces cuando se mueren eso desaparece. Al desaparecer eso, pues las hormonas dan una enorme bajada y como consecuencia de la bajada de las hormonas, pues aparece la regla. Bueno, probablemente sea la última o la penúltima diapositiva, porque dije que no iba a durar más de 1 hora, los chicos ya me parecen que están un poco cansados y a lo mejor luego queréis que hablemos algunas cosas. Aquí veis el útero. Lo hemos cortado. El útero tiene esto, que es un músculo que se llama el miometrio. Y una parte interna que se ve aquí, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Que se llama el endometrio. Pues cuando el cuerpo amarillo se muere, el endometrio se muere. O sea, el endometrio a lo largo del ciclo ha ido creciendo, y cuando ya llega, si no hay progesterona, se muere. Por eso, si hay un embarazo, es necesario que el cuerpo lúteo persista. Y eso no viene al caso, porque si alguien se lo pregunta, y si me quedo embarazada, pues si se queda embarazada, pues el cuerpo lúteo se convierte en resistente y persiste porque hay una serie de cosas muy complicadas de explicar que no merece la pena. Pero cuando el cuerpo lúteo desaparece, pues esto, no sé si sabéis, pero cuando la mujer tiene bajada de hormona, tiene un sofocos, calores, nerviosismo, todo es porque toda la bajada de las hormonas produce muchos fenómenos vasoactivos, es decir, los vasos sanguíneos se contraen, se cierran. ¿Y qué pasa si los vasos sanguíneos se quedan sin riego? El miometrio, al quedarse sin riego, se desprende. La menstruación es la expulsión del endometrio. Eso es la menstruación. Lo que pasa es que habitualmente, cuando se desprende un poco de sangre. Pero la menstruación no es la sangre. La sangre acompaña a... Bueno, esto iba a explicar, esto ya... Bueno, esto no, digamos, esto son las hormonas. ¿Vosotros habéis estudiado algo de química vosotros? Muy poco, ¿no? Esto iba a explicar un poco de que una hormona se transforma en otra, pero no merece la pena. Y ya está, pues con eso lo dejamos. Es normalmente decir que se considera que lo más probable es que la regla dure alrededor de 28 días, pero se considera normal si dura entre 21 y 40. Que suele durar entre 35 días y se considera normal si dura más de 7. Y que la cantidad suele ser alrededor, siempre que sea menos de 200 centímetros cúbicos, no tiene ninguna consecuencia negativa sobre la salud. Y luego estos son una serie de términos médicos que unas personas se preguntan, pero tampoco creo que tenga mucho interés.
Y estos son mis 6 nietos, a los que mucho quiero. Pues muchísimas gracias.